una vida que va mucho más allá de nuestras posibilidades humanas. Una vida influenciada por un poder que llama a las cosas que no son como si fueran, y de un poder que da vida a vida. Es otra clase de vida. Aquella vida normal, aquel marco de las posibilidades humanas, es transformada, se convierte en algo totalmente nuevo cuando una persona tiene un encuentro real con el Señor de la gloria. Bueno, buenos días. Qué gusto verlos a todos. Los niños que quieran ir a la escuelita, pueden pasar. Vamos a alistar el salveque. Bueno, gracias a Dios seguimos aquí con nuestro estudio de el libro de los Efesios. Hoy vamos a estar en el capítulo 3, del versículo 2 al versículo 6. Acuérdense que en el capítulo 3, la intención de Pablo era orar por los amados efesios, para que ellos conocieran la dimensión del amor de Dios, y no solamente para eso, sino para que también fueran llenos de toda la plenitud de Dios. Pero al comenzar a orar, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Al comenzar a orar, hace un paréntesis, para un momentito, para mostrarles que el amor de Dios incluía tribulaciones. El expreso del Señor Jesucristo allá en Roma, mientras escribía esta carta: estoy prisionero, decía Pablo, por haber obedecido, porque nací de nuevo, ¿verdad? Pero ya luego no sigue con el asunto de su prisión. El asunto de su prisión no es el punto, ¿verdad? No sigue ahí contando lo que está pasando en la prisión y todas las situaciones, no, simplemente él con un gozo dice: soy prisionero de Cristo Jesús, soy prisionero porque Cristo Jesús lo quiso así. Si no lo hubiera querido, no estaría prisionero. Eso es todo el punto de la tribulación que él estaba pasando. Él lo quiso así, y estoy prisionero por causa de ustedes, los gentiles, por haberles predicado el evangelio a ustedes, ¿verdad? Y se acaban las lamentaciones, el tema se acaba, y los lleva a poner a los efesios su mirada en el misterio, en aquel misterio ya develado, que era el interés de Cristo Jesús por los gentiles. Les recuerda que el ministerio revelado era la inclusión de los gentiles en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que es la iglesia. Y el apóstol anhela llevarnos a crecer en nuestra fe el día de hoy, en nuestra seguridad en el evangelio, para llevarnos a crecer en nuestra adoración por él. El misterio de Cristo y su evangelio es el motivo de plenitud que adora a Dios. ¿Saben qué? Es imposible adorar a Dios si yo no experimento una plenitud en Cristo.
¿Cómo voy a adorar a algo que es insuficiente? Algo que no me hace feliz, algo que no me llena. No, Pablo quiere hoy llevarnos a que entendamos. Acuérdense que todo esto va a un camino. ¿Cuál camino? ¿Cuál final? Que conozcamos el amor de Cristo y que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces Pablo empieza en el versículo 2 y el primer punto es que la gracia efectiva es una gracia que es dada, pero que también es recibida. Una gracia que se da y no se recibe no es gracia. Así es que la gracia, para que funcione, primero tiene que ser dada y también tiene que ser recibida. Y Efesios 3:2 dice esto: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Cristo encomendó a Pablo para predicar su gracia a los efesios. Es una encomendación de Cristo mismo. Era un mayordomo de la gracia de Dios. Era una persona que servía a los gentiles, a todos les servía la gracia de Dios. Se las ponía disponibles a través de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Aquella gracia que era dada gratuita y generosamente a todo aquel que la recibiera. Pero ahí el versículo empieza con una frase que dice, si es que. Parece que pone una condición. Parece una condición. Pero más que una condición, tampoco es una duda. No es que Pablo les dice, si es que ustedes, no. Más bien la traducción debería ser que sin duda se han enterado. O, como lo dice la Nueva Versión Internacional, o a propósito, doy por sentado que ustedes han escuchado la gracia de Dios, dice la Nueva Traducción Viviente. Así es que no expresa duda, más bien afirma que ellos ya han escuchado la gracia de Dios. Acuérdense que Pablo estuvo 2 años predicando en la ciudad de Éfeso. No se nos puede olvidar ese detalle. Unos años antes de que él escribiera esta carta, él había pasado 2 años predicando en la ciudad de Éfeso. Pero también no se les debe olvidar otra cosa, que esta carta no era solo para la ciudad de Éfeso, sino que era una carta para todas las iglesias de Asia. Así es que Pablo también puede considerar en este si es que creyentes nuevos, o también creyentes de otras iglesias que nunca conocieron a Pablo. Por ejemplo, la iglesia Colosenses nunca conoció a Pablo, ¿verdad? Nunca. Entonces, Pablo toma en cuenta esto también, de que si hay gente nueva o quizás creyentes que nunca lo conocieron. Pero Pablo quería que ellos estuvieran seguros de que esa gracia no era de él. Quería que estuvieran seguros que esa gracia venía de Dios. Porque aún las columnas de la iglesia de Jerusalén, ¿se acuerdan? Reconocieron la gracia que Dios le había dado o le había sido encomendada a Pablo. Y en Gálatas 2:9 dice esto: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo habla de la gracia de Dios que le había sido dada para ellos. Habla de una gracia que fue dada. Esto es un verbo en pasado. Pero este verbo tiene características de adjetivo. Perdón que les diga esto, pero es que es muy importante. ¿Por qué? Porque dada está calificando a gracia. Si no se da la gracia, no sirve. ¿Verdad? Si nosotros no se nos da la gracia, no sirve. Gracia dada. Es un adjetivo, un verbo adjetival, no sé cómo se dice, pero que califica la gracia. Así es que la gracia tiene que ser una gracia que es dada, pero también tiene que ser recibida. Si no, no es una gracia efectiva. Pablo le decía a los corintios, no recibáis en vano la gracia de Dios. Mucha gente recibe en vano la gracia de Dios. No,
no recibáis en vano la gracia de Dios. Esta gracia es dada para que los gentiles puedan obedecer a la fe por amor de su nombre, dice Romanos 1:5. Ese es el punto de la gracia. Se nos da una gracia para que nosotros podamos obedecer por amor a aquel que murió en la cruz por nosotros. No es la obediencia que no es por amor, no es obediencia. La obediencia que no es con gozo, no es obediencia. Es la obediencia gozosa de haber recibido aquella gracia la que me lleva a vivir para Cristo, con gozo, no importa lo que cueste. Estas canciones que escuchamos hoy, dos, sobre todo Pon tu mirada en Cristo, es cantada por una señora que se llama Sara Jerez. Esta muchacha, cuando era una muchacha, ya es una señora, tiene 5 hijos, pero cuando era adolescente, ella es una cantante excelente y tenía la oportunidad de ir con una beca a estudiar a la Ópera de Milán. Pero ella cambió todo aquello por cantar en la iglesia para Cristo. Por amor. O sea, nada se compara con servir a Cristo por amor. Ni una beca para estudiar en la Ópera de Milán es suficiente cuando amamos a Cristo y queremos vivir para Él. Amor, obediencia gozosa, gozosa. Eso es lo que Dios anhela. Esta gracia es para que podamos obedecer a la fe por amor de su nombre, no porque lo tenemos que hacer. Y debemos analizar nuestra vida y decir, ¿cómo vengo yo al servicio? ¿Porque tengo que venir? ¿O porque vengo con gozo? ¿Cómo estoy yo leyendo la Biblia? ¿Cómo estoy sirviendo? ¿Qué estoy haciendo? Realmente tenemos que ver. Así es que es la gracia dada que se manifiesta para salvación a todos los hombres. Es esta misma gracia la que al mismo tiempo nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para que vivimos ahora sobria, justa y piadosamente. La gracia no se le da a una persona para que viva como quiera. Cuidado con llevar la gracia al libertinaje. No, la gracia, una persona que ha recibido verdaderamente la gracia de Dios es una persona que renuncia a la impiedad y renuncia a los deseos mundanos. Si una persona no vive así, es porque él nunca ha recibido la gracia dada. Es esta gracia la que nos lleva a obedecer, a renunciar al mundo, a no querer ser igual al mundo, a diferenciarnos del mundo, como hablamos, como vestimos, en todo aspecto posible, nos diferenciamos al mundo. Nosotros somos también llamados a ser mayordomos de esa gracia, para con todos nuestros semejantes, sean crédulos o sean hermanos en la fe. Somos llamados, ¿verdad? Y Pedro decía, cada uno según el don que ha recibido, ministren a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Segundo punto, el misterio de Cristo debe traer una gran seguridad a nuestra vida. Efesios 3, de 3 al 5 dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Wow. Ya Pablo habló de esto en el capítulo 2 de Efesios, si se acuerdan. Ya habló de la iglesia, ya habló que los gentiles estaban incluidos, todo. ¿Por qué vuelve a repetir? ¿Por qué vuelve a insistir en este punto? Bueno, porque esto nos da una gran seguridad. Él quiere traer a nuestra vida una gran seguridad. Este misterio no era una invención del apóstol.
Y pongan atención a esto. Este misterio no era una invención que se dio en el Calvario. No. Este misterio venía de Dios. Y no venía de ninguna corriente religiosa o filosófica. Era un misterio que venía de Dios. Era un misterio que le fue revelado al apóstol. Y no sabemos, a ciencia cierta, realmente cuándo se le reveló al apóstol este misterio. Cuando vamos a su palabra, vemos que en el camino a Damasco se le reveló parte de este misterio. También cuando él regresó de Damasco a Jerusalén, que fue al templo y tuvo una visión, posiblemente ahí Hechos 22, él contó que tuvo una visión donde Dios le dijo que fueran los gentiles. O no sabemos si cuando él estaba en Arabia, allá se le reveló este misterio. No lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que fue revelado directamente de Dios. Este misterio, este gran misterio, no, dice Pablo que no lo recibió de hombre alguno. Y demuestra en Gálatas que él fue a Jerusalén muchos años después y él no buscó a nadie para que le enseñara el misterio. No, el misterio le fue revelado por Cristo. Y más bien fue a Jerusalén a contar lo que Dios le había revelado a él. Entonces, no fue un misterio que no vino de otro hombre a Pablo, sino que fue revelado directamente de Dios, dice en Gálatas. Ahora, cuando nosotros oímos la palabra misterio, pensamos que es algo que solo los eruditos lo pueden entender, ¿verdad? Pensamos cuando oímos la palabra misterio que wow, eso solo pocas personas lo pueden entender, a veces que tienen un coeficiente intelectual alto, no sé, ¿verdad? Tampoco es un asunto místico, indescifrable, algo que no tiene definición o que es vago en su sentido. No es así. Muchas veces nosotros se nos acusa de que somos, ¿cómo explicar el cristianismo? Y la gente piensa que no tenemos palabras y hechos para explicarlo. Sí tenemos. Este misterio no tenía nada que ver con algo indescifrable. No tenía que ver. Era un asunto tan simple. Este misterio era un asunto tan simple que solo lo podían entender aquellos a quienes Dios le diera la capacidad de entenderlo. De hecho, el misterio era tan sencillo que para los intelectuales griegos era locura. Y para los religiosos judíos era tropiezo. Te doy gracias, dijo Jesús, porque has revelado estas cosas a los niños y las has escondido de los sabios e inteligentes. No, Pablo, este misterio era algo sencillo. Y no existe coeficiente intelectual suficiente para entenderlo. Y no existe habilidades suficientes para entenderlo. Este misterio solo lo podían entender y lo pueden entender hoy los humildes. Los que reconocen su ignorancia. Esos son los que pueden comprender el misterio. Los que se creen sabios nunca lo podrán entender. Nunca. ¿Verdad? Qué importante saber que lo que estoy recibiendo es escritura que ha sido revelada por Dios. Y no que estoy recibiendo algo que es producto de la inteligencia, de la capacidad, del ingenio humano, de una persona que se para al frente, que tiene un carisma, que impacta. No. Lo precioso y la seguridad que tenemos es que estamos recibiendo la palabra de Dios texto a texto cada domingo. Y que no estamos recibiendo ideas de hombres, ni filosofías de hombres. Estamos hablando lo que Dios habló en su palabra. Estamos hablando lo que Dios ya reveló en su palabra.
Así es que cada domingo debemos venir como ignorantes. Ahí en la puerta tenemos que botar todo orgullo y entrar aquí y decir: Dios, me declaro ignorante, necesito que me enseñes. Pero si por esa puerta entra a Efesios 3, del 2 al 6, ya me lo sé de memoria, no va a recibir nada de Dios, ¿verdad? Cada domingo debemos venir con humildad a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Él le decía a los efesios: como antes os he escrito brevemente. ¿Por qué? Porque el apóstol ya les había hablado de esto en su misma carta, en el capítulo anterior, ¿verdad? Les había contado que el misterio era reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, les dijo en el capítulo 1. Y en el capítulo 2, del 14 al 22, recuerdan: vosotros que estabais lejos, muertos en delitos y pecados, fuiste hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él abolió las enemistades, derribó la pared intermedia de separación, tenemos entrada al Padre, edificamos el templo donde Dios reside. Ya había hablado de esto. Y Pablo les recuerda que ya les había hablado brevemente de este punto, pero quiere afirmarlo, ¿verdad? Ahora, un punto muy importante que es básico para nosotros: ya no hay más revelación. El día que Juan puso el punto final en el libro de Apocalipsis, ya Dios no le revela nada a nadie. ¿Oyeron? Así es que si usted ora: Dios, dame revelación, es una oración completamente equivocada. Cuidado con eso. Esta carta está en un momento en el tiempo cuando no se había terminado de escribir el canon, ¿verdad? Todavía faltaba escribir algunos libros del Nuevo Testamento cuando se escribió Efesios. Y por eso todavía hay revelación. Ahora, ¿qué es lo que existe ahora? Lo que ahora existe es iluminación. Que Dios ilumina a través de su Espíritu para conocer lo revelado ya en las Escrituras. O sea, Dios me ilumina para que yo entienda lo que ya fue revelado, porque no hay más revelación. Esta es la revelación completa. Así es que tengan muchísimo cuidado cuando una persona se acerca a ustedes y les dice: es que Dios me dijo que les dijera. Cuidado, porque eso no viene de Dios. Si a mí una persona se me acerca y me dice: mira, es que Dios me dijo que te dijera, yo le voy a decir: ¿es un versículo de la Biblia o es un consejo basado en la palabra de Dios? Porque si no, no lo quiero escuchar. Porque ya no hay más revelación. Dios no me revela a mí lo que quiere con Gelito. Cuidado con esas revelaciones extra Biblia. No acepten nunca nada extra Biblia. Nunca. Nunca. Así es que decía Hitchman, la fe cristiana no se basa en la sabiduría humana, ni en el esfuerzo intelectual por conocer la verdad, ni en la búsqueda mística de conocimientos ocultos, ni en una religión creada por los hombres, sino en la revelación de Dios que ya fue escrita y que no hay más. Qué gran seguridad para los efesios, ¿verdad? Lo que habían recibido el apóstol venía directamente de la revelación de Dios. Y nosotros lo recibimos igual que los efesios, en la palabra de Dios. Qué precioso, qué precioso. Les decía Pablo: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Algunas Biblias en inglés,
como la King James y otra que no sé cómo se dice, y la de Phillips, por ejemplo, ponen el versículo 4 de Efesios entre paréntesis. Y realmente sí hay un paréntesis ahí, ¿verdad? Las versiones en español ninguna lo ponen, pero estas en inglés lo ponen. Sobre todo la más famosa, que es la King James Version de inglés. Ponen un paréntesis porque es como si el apóstol quisiera de diferenciar el misterio de Cristo del misterio acerca de los gentiles. Dos misterios diferentes. Él quiere recordarles, ¿verdad? Bueno, Martin Lloyd-Jones enseña que hay dos misterios aquí también, él lo enseña. Y si lo leemos sin el paréntesis, parece que es solo uno. Pero al existir los paréntesis, ¿verdad? Hace como una nota aclaratoria el apóstol que quiere dar a los efesios. Él quiere recordarles que no solo conocía el misterio acerca de la inclusión de los gentiles, sino que él también conocía el misterio de Cristo. Los dos misterios. Y él se lo describió a Timoteo cuando dijo: Timoteo, indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso es 1 Timoteo 3:16. El apóstol conoció el misterio de Cristo. ¿Cuál era el misterio de Cristo? Ustedes se pueden imaginar aquel bebé totalmente dependiente para vivir de su papá y su mamá en un pesebre. Ese bebé al mismo tiempo era el creador del universo y ese bebé estaba sosteniendo todo el universo con la palabra de su poder. ¿Entienden el misterio? No es que Cristo estaba en ese bebé y se acabó. No, era Dios. Era Dios, ¿verdad? Aquel misterio de un hombre que era verdaderamente humano, pero que era verdaderamente Dios. Es un misterio que no se puede explicar. 100% hombre y 100% Dios. Rodrigo, usted se ha equivocado porque nadie puede ser 200%. Sí, nadie, pero Dios sí. Dios sí puede ser 200%. No hay nada difícil para Él. Nosotros no lo entendemos. Nuestra mente es demasiado, está afectada por el pecado. No lo podemos entender. Pero así dice la Biblia que es. Pero no solamente eso. El misterio de aquel Dios puro, santo, todopoderoso, dejándose clavar en una cruz, y que en su santidad permitió que le cargaran sobre sus espaldas los pecados perversos de todos nosotros. Es el misterio de Cristo. Misterio que entendemos los creyentes y por eso lo adoramos y por eso le decimos todos los días: gracias por Cristo. Gracias, porque si no fuera por Él, ¿dónde estaríamos? De verdad es un misterio inentendible para el intelecto humano, pero revelado y real para todo aquel que cree. Pablo le decía a Timoteo: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, y del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Ahora, aquí entramos en un punto muy importante. Pablo le decía a los efesios: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El Espíritu reveló el misterio a Pablo, por supuesto,
Dice en 1 Corintios, pero Dios nos las dio, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y como les decía, ahora Dios ilumina al creyente para que pueda comprender lo revelado. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, no para revelación, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La palabra de Dios. Ya no hay más revelación. Dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. Aquí hay que tener mucho cuidado con esta afirmación, porque muchos se equivocan y toman esta afirmación de una manera muy equivocada. Por supuesto que este misterio de la iglesia, que es un cuerpo formado por miembros judíos y gentiles, no se vislumbró en el Antiguo Testamento. O sea, eso no se vislumbró en el Antiguo Testamento, es cierto. Pero, y todo esto que estamos hablando hoy acerca de los Efesios, todo esto tiene sentido cuando le fue revelado por completo al apóstol Pablo, judíos y gentiles en un solo cuerpo, para siempre. Pero esto es muy diferente a decir que los gentiles nunca estuvieron en el plan de Dios, solo en el Nuevo Testamento. Cuidado con las personas que afirman eso. Hay teólogos que se llaman dispensacionalistas, que se dejan aún decir que los profetas del Antiguo Testamento o las profecías del Antiguo Testamento eran solo para Israel y ninguna para la iglesia. Cuidado con esos argumentos. ¿Verdad? También que es el plan con Israel y que en este tiempo la iglesia es solo un paréntesis por la cual la iglesia como tal desaparecerá en el futuro porque el plan es solo con Israel. Cuidado con esas interpretaciones equivocadas. Que los gentiles nunca estuvieron en el plan de Dios y que casi que cuando los judíos rechazaron a Jesús, casi que Dios tuvo que correr a ver qué hacía ahora que había sido rechazado Jesús y que tenía que ver cómo metía a los gentiles en esto. Cuidado, cuidado. La gente que piensa así, y que piensa que en el futuro hay un plan para Israel y hay un plan para la iglesia. Cuidado, la iglesia seguirá por toda la eternidad, judíos y gentiles juntos. Es más, algunos llegan a decir que Israel va a habitar la tierra y que nosotros estaremos en el cielo con Jesús. Cuidado, esas son enseñanzas muy equivocadas, ¿verdad? Es más, esta gente que cree esto que les estoy diciendo, ¿qué hace? Están siempre viendo a ver qué pasa con Egipto, qué pasa con Palestina, qué pasa con Israel, porque ya ellos más o menos saben el tiempo, ya saben la hora y ya saben cómo se están manejando las profecías y que se están cumpliendo. Esos son los dispensacionalistas, muy equivocados. Cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿cuándo se cumplirá este tiempo? ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? Jesús les dijo esto: a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las edades. En otras palabras, a ustedes no les importa eso. Ustedes vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Así es que esta gente que anda averiguando la fecha y que anda averiguando y gasta tiempo en estas cosas, es porque están muy equivocados con la interpretación de este pasaje sobre todo. Entonces, es más, el doctor Bullinger, que es un dispensacionalista, se deja decir que Efesios 3, 1 al 6 muestra que los gentiles y la iglesia no aparecen en el Antiguo Testamento. Wow.
Qué equivocado, ¿verdad? Cuidado con esto, de verdad. ¿Verdad? Esta gente llega a decir que los evangelios no son para los cristianos gentiles, que los evangelios son para los judíos y que para nosotros son las cartas. Cuando la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuidado, cuidado con estas cosas. Pero vamos a ir un momentito al Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, en tu simiente serán benditos todos los gentiles. No existía el pueblo judío. Y ya Dios estaba pensando en los gentiles. Entonces, cuidado con la gente que dice que Dios no pensó en los gentiles en el Antiguo Testamento. Es más, ¿por qué creó Dios a Israel? ¿Cuál fue el propósito de escoger un pueblo? Hacerlo un pueblo santo que diera un testimonio al mundo entero de la bendición de Dios para que los gentiles buscaran al Señor. Si ustedes leen Segunda de Reyes 8, se van a dar cuenta que cuando Salomón dedica el templo, Salomón dice que el templo fue construido también para que los gentiles oraran a Dios. Primera de Reyes 8:41. ¿Verdad? Es más, Isaías no dijo que el Señor Jesús sería luz a Israel. No, el Señor Jesús sería luz a todas las naciones, no solamente a Israel. Jesús mismo le testificó a una mujer samaritana, que era una gentil. ¿Cómo que no estaba en el pensamiento de Dios los gentiles en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Es más, en el capítulo 16 de Mateo, Jesús dice que Él va a edificar su iglesia sobre la roca, que es Él. Ya está hablando de la iglesia en Mateo 16. Así es que los gentiles estuviéramos en el plan de Dios no fue como algo que se dio por casualidad, ¿verdad? Así como que los judíos rechazaron a Jesús y ahora a ver qué hacemos. No, cuidado con eso. Es más, el mismo Jesús le dijo a los apóstoles, id por todo el mundo, o no, dijo, id por todo Israel y predicar el evangelio, no, ¿verdad? Id por todo el mundo, incluidos ¿quiénes? Los gentiles, no solo los judíos. Claro, Pedro y Pablo no entendían esto, porque ellos eran víctimas de la religiosidad judía que despreciaba a los gentiles. Y por eso Dios tiene que intervenir con Pedro con una visión y con Pablo revelándole directamente el evangelio y el misterio de los gentiles ahora. Pero una frase que quiebra todo esto, de que nunca había sido revelado en el Antiguo Testamento la situación de la iglesia y los gentiles. Pablo dice, cuando ustedes leen, vean qué interesante, que dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Ahí hay un cómo. Vea qué importante que son cada letra de la Biblia. Ahí no dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Dice, ¿cómo ahora es revelado? O sea, sí fue revelado, pero no como ahora. ¿Entienden el punto de la frase? No es que nunca fue revelado. No, el misterio de Cristo y el misterio de los gentiles venía en ascenso por todo el Antiguo Testamento y por todos los evangelios hasta llegar donde Pablo, que entendió realmente y puso la cereza sobre el pastel con respecto al misterio de los gentiles. Pero no es que esto nunca había sido revelado. No había sido revelado como ahora, ¿verdad? Como ahora. Ese es el punto. Entonces,
Este pasaje es claro, más bien Efesios 3, del 2 al 6, es claro en que la pared intermedia de separación fue eliminada, las enemistades fueron quitadas, la cruz trajo perdón para todos. Y vemos en Apocalipsis 5, ya en el cielo, que están adorando a Dios, dice, de toda lengua, raza y nación, todos juntos. No dice, está la barra de los judíos por un lado y la barra de los gentiles por el otro. Se acabó. Efesios 3, 2 y 3 nos enseña que la diferencia entre judíos y gentiles se acabó para siempre. Esto es muy importante entenderlo, es muy importante. Y número 3, el misterio de Cristo debe provocar una gran adoración en nosotros. Y dice el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Otra vez, ya no hay división. Los gentiles junto con los judíos son coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de Cristo Jesús, todos juntos. En el nuevo pacto que Dios anunció en Jeremías, vean qué interesante, cómo hasta el número en una palabra es importante. Él dijo, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, singular, no plural. No dice, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblos. Somos un solo pueblo, y Él un solo Dios. No hay más división entre judíos y gentiles. Qué precioso. Y yo seré a vosotros por padre, ¿verdad? Sin distinción de sexo, raza, estatus social. Se acabaron para siempre las divisiones. Ahora, aquí en este pasaje, en este versículo 6, dice que los gentiles son. En español, pues no dice nada, sí son, ¿verdad? Qué bonitos son. Y ya, y seguimos leyendo. Ese verbo son, tres letras, son, se encuentra en un tiempo que indica una acción en proceso que se realiza en el presente, pero que no tiene y no especifica fin de la acción. Esas tres letritas dice que nosotros somos para siempre, desde ahora. Nunca más seremos separados, nunca se acabará esta acción de ser coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué seguridad tenemos en Cristo? Tres letritas son. ¿Y cuánta verdad trae al corazón? Es una acción que no tiene tiempo definido de acabarse. Ese verbo son es eterno. Eterno. Para siempre. Ahora nosotros los gentiles somos linaje de Abraham, herederos de la promesa que se dio allá en Génesis 3:29, antes de que apareciera en escena el pueblo judío. Abraham era un gentil como nosotros. Ahora nosotros junto con los judíos estamos completos en Cristo Jesús, y esto para siempre. Él es la cabeza de la iglesia, donde habitan y habitarán en armonía para siempre judíos y gentiles. ¿Y todo esto por qué? Por el Evangelio. Por el Evangelio. Solo por el Evangelio.
por la obra de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz. Wow. Fue el misterio de Cristo y su obra. El Dios omnipotente y santo colgado en una cruz, muriendo por pecadores depravados como nosotros. Fue por medio del Evangelio que somos, seremos para siempre hijos, coherederos, miembros de la familia de Dios, para siempre, para siempre. Ahora, Rodrigo, ¿por qué es importante insistir en comprender, creer y basar nuestra vida y decisiones de acuerdo con el Evangelio? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante basar mi vida y mis decisiones de acuerdo con lo que Jesús hizo en la cruz y en su resurrección y cómo Él vivió? ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, R.C. Sproul decía, si distorsionamos el Evangelio, esta distorsión influenciará y afectará todo el resto de lo que creemos en la fe cristiana. Todo, todo. La base de nuestra vida debe ser el Evangelio, no los consejos de los hombres. Porque si el Evangelio no ha influenciado mi vida, si el Evangelio, si esa muerte de Cristo, cruenta de Cristo por mí en la cruz, no ha quebrantado mi corazón, lo que yo hago, todo lo que yo hago, estará marcado por mi conveniencia, por mi comodidad, por mis deseos, y no por la forma en que Cristo se dio a sí mismo en la cruz. A mí me dicen mucho que hagamos un estudio de matrimonios, que hagamos un estudio de crianza de hijos, que hagamos un estudio de cómo manejar los negocios. Señores, nada de esto sirve si el Evangelio no ha impactado sus vidas. No sirve. Les puedo recomendar 500 libros acerca del matrimonio. Pero si el Evangelio no es el que determina cómo actúo yo, entonces nunca servirá ningún consejo. Es la influencia del Evangelio en nuestra vida lo que marcará todo lo que hago sobre la tierra. Es ver cómo Cristo amó a la iglesia y se dio a sí misma por ella, lo que hace que yo pueda amar a mi esposa y que yo quiera amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Es lo que Cristo hizo, cómo Él vivió, qué hizo que una mujer pueda decir, yo me quiero sujetar a mi esposo como la iglesia se somete a Cristo. Es el Evangelio, es eso, es cómo yo amo a mis hijos. Y cuando yo voy a hablar con un hijo con una cara de enojo, mi pregunta es, ¿Cristo se enojó cuando lo golpeaban? ¿Cristo se enojó con nosotros cuando le fallamos? Entonces, ¿por qué me enojo con el hijo? Es porque el Evangelio no está marcando mi vida. Ay, me resiento porque aquel me torció un ojo y ya estoy resentido. O porque me dijo A o B y a mí no me gustó. Es porque mi vida, ¿qué hizo Jesús cuando le pegaban? Dice que le arrancaban la barba y Él ponía la cara para que le arrancara más. Si el Evangelio no está influenciando mi vida, todo lo que yo hago será distorsionado. Todo. Así reciba el mejor curso de matrimonio del mundo.
todo será distorsionado. Hermanos, es necesario que el Evangelio impacte en nuestros corazones. Tenemos que actuar como Jesús actuó, vivir como Él vivió. Él nos dejó huellas para que sigamos sus pisadas. Ese es el Evangelio. Y entonces queremos vivir para Él, ¿verdad? Ahora fuimos acercados por la sangre de Cristo, dice Efesios. ¿Sabes qué? No sé si entiendes esto, pero si hoy estás casado, es por el Evangelio. Si hoy tienes un centavo en tu bolsa, es por el Evangelio. Si hoy te despertaste en la mañana, es por el Evangelio, por la misericordia del Evangelio, porque Dios no estaba obligado a despertarte. Pudiste haber muerto en la noche. Todo lo que tenemos es por el Evangelio. Todo lo que tenemos es gracias a Cristo y su obra en la cruz. Por eso debemos vivir agradecidos. Agradecidos de que fuimos acercados por la sangre de Cristo. Agradecidos de que estamos sentados en los lugares celestiales con Él, con acceso al Padre. Ahora, nosotros que sabemos que no somos nada y que no tenemos ningún poder ni habilidad en nosotros mismos, también podemos decir que ya no nos gloriamos en los hombres, porque la Biblia dice que todo mantenían esclavizado. ¿O no era así? Vivíamos temerosos del mundo, queríamos agradar al mundo, yo tomé licor por agradar a mis amigos, hice muchas cosas por agradar a mis amigos, casi despedacé mi matrimonio por agradar a mis amigos, era un esclavo del mundo. El temor a la muerte, ¿quiénes no le tenían temor a la muerte? Lo que estaba viviendo ahora, ¿qué hago, qué no hago, cómo hago para agradar a todo el mundo, para que nadie se enoje, para quedar bien con todos? ¿O no vivían así? Y el futuro, ¿y si pasa? ¿Y si no pasa? ¿Y si me pasa? ¿Y si no me pasa? Vivíamos esclavos de eso, pero ahora la Biblia dice que sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es nuestro. Es nuestro, nos fue dado. Nos fue dada la vida, nos fue dado el mundo, nos fue dada la muerte, nos fue dada el porvenir. Todo es nuestro. No hay temor a la vida, no hay temor al futuro, se acabó. No hay temor a la muerte. Estamos esperando el día de nuestra muerte como el día más especial en que veremos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Todo es nuestro. Ya no nos esclaviza, más bien es nuestro, nos fue dado como posesión. Todo es nuestro. Y nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo nos fue dado, pero no para que lo usemos como nosotros queremos. Nos fue dado para que lo usemos porque ahora somos de Cristo, como Cristo quiere que lo usemos. Somos esclavos de Cristo, no somos libres. No somos libres en cuanto a usar nuestra vida como queremos. Si has nacido de nuevo, eres esclavo de Cristo. Si no has nacido de nuevo, puedes usar tu vida como quieres. Pero ahora Dios nos llama a esto, porque somos de Cristo. Y Cristo también de Dios. Hermanos, el Evangelio nos ha conquistado. Y ahora queremos que nuestra relación con el mundo, con nuestra vida misma, con nuestra muerte, con lo presente y lo porvenir, glorifique a aquel que nos dio todo. Vivir para la gloria de Él y no para nosotros. Así es que sin duda el apóstol nos está llevando junto con los efesios a comprender cada día más la dimensión del amor de Dios para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios.
¿Tu esposa y tu esposo te ven llenos de la plenitud de Dios? ¿Tu esposo o tu esposa te ven con gozo siempre o a veces? ¿O hay que asomarse por la puerta a ver cómo amaneció? Hay un mandamiento en la Biblia: estad siempre gozosos. Si tú no estás siempre gozoso, debes pedirle perdón a Dios porque es un pecado. Es más, si tú no sientes gozo, tienes que pedirle a Dios perdón y ver por qué no sientes gozo. ¿Qué está pasando en tu vida? Porque Dios no está fallando. Si tú no sientes gozo es porque en algo estás fallando tú, porque Dios no falla. Estás siempre gozosos, gozosos, plenos, plenos, sin necesitar nada más, sin necesitar un colón más, sin necesitar nada más, disfrutar la vida, llenos, plenos con lo que Dios ha decidido. Ya no necesitamos nada, ya no nos preocupamos por el futuro. Mi futuro está en las manos de Dios. No dejen de trabajar por eso, ¿verdad? Estamos hablando en términos normales. Mi futuro está en las manos de Dios. Todo, Él es soberano. Él me predestinó para un plan. ¿De qué me tengo que preocupar si todo está predestinado para el momento correcto de mi vida? Todo, todo. ¿Por qué me voy a preocupar por el futuro? El futuro es mío en Cristo. Yo no conozco el futuro, pero conozco al que tiene el futuro en sus manos. Por eso no me preocupo. Y todo lo que viene, gracias a Dios, y queremos vivir, ¿verdad?, sin preocuparnos ni por nuestra muerte. ¿Saben por qué no nos preocupamos ni por la muerte? Porque este misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria, y es también la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tenemos a Cristo, creímos y descansamos en su obra en la cruz y su resurrección. Somos salvos, lo tenemos todo para vivir y obedecer llenos de gozo por aquel que murió y resucitó por nosotros. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque Pablo repitió esto a los Efesios. ¿Cuánto necesitaba yo escuchar esto también? Gracias porque nosotros los gentiles siempre estuvimos en tu mente. No somos o estamos aquí porque los judíos te rechazaron. Estamos aquí porque estábamos en tu mente. Y fuiste revelando este misterio, el misterio de los gentiles y el misterio de Cristo. Los fuiste revelando a través de tu palabra en el Antiguo Testamento. Y Pablo terminó de poner el punto sobre la I para que pudiéramos entenderlo. Gracias, Dios, porque ahora sabemos que somos un pueblo, juntos por la eternidad. Todos, ricos, pobres, diferentes razas, diferentes niveles de educación. Todo, Dios, todos juntos, unánimes, adorándote, porque por el Evangelio lo tuvimos todo y lo tendremos todo por la eternidad. Padre, no permitas que la vida diaria, los problemas de la vida cotidiana nos hagan olvidar que tenemos todo, que somos de Cristo y Cristo de Dios, que nos podemos gloriar en todo ahora y que podemos usarlo todo para tu gloria en cada circunstancia. Señor, permítenos vivir llenos de agradecimiento por el Evangelio.
por tu muerte y resurrección en la cruz por nosotros, Dios. Revélanos, ilumínanos para ver, Dios, en cada aspecto de la cruz, podernos enterar qué fue lo que pasó allí y cuánto te costó, para que nuestro agradecimiento crezca día a día. Permítenos vivir poniendo nuestra mirada en Cristo, poniendo nuestros ojos en Él, en su obra, en el Evangelio y en su pronta venida. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Una vida que va mucho más allá de nuestras posibilidades humanas. Una vida influenciada por un poder que llama a las cosas que no son como si fueran y de un poder que da vida a vida. Es otra clase de vida. Aquella vida normal, aquel marco de las posibilidades humanas es transformada, se convierte en algo totalmente nuevo cuando una persona tiene un encuentro real con el Señor de la gloria.